La granja me ocultaba un secreto mortal. Mi abuelo siempre dijo que el silencio de la granja de mis padres era ensordecedor. Y lo era, de una manera inquietante. Crecí allí, en medio de campos interminables de maíz y un cielo tan grande que te hacía sentir insignificante. A los 18, huí a la ciudad en busca de ruido, gente, vida. Pero cuando mi padre me llamó, la voz rota por el dolor, para decirme que mi madre había muerto en un accidente, supe que debía volver. El reencuentro con mi padre fue distante. Siempre lo fue. Él, un hombre de pocas palabras, con las manos curtidas y la mirada perdida en el horizonte. Me pidió que me quedara, que le ayudara con la granja. No había otros hijos, y la vejez le pesaba. Acepté, más por culpa que por deseo. Los primeros meses fueron una monotonía dolorosa. Despertar antes del sol, trabajar la tierra, alimentar a los animales, y el mismo silencio asfixiante por las noches. Mi padre y yo apenas intercambiábamos frases, solo órdenes o informes sobre la cosecha. La casa, antes llena de la risa de mi madre, ahora era un mausoleo. Una tarde de verano, mientras limpiaba el viejo cobertizo de herramientas, algo me llamó la atención. Detrás de una pila de sacos de fertilizante, había una pequeña trampilla de madera, casi invisible bajo el polvo y las telarañas. Era demasiado pequeña para un sótano de almacenamiento normal, y jamás la había visto en todos mis años creciendo en esa granja. La curiosidad me picó. Intenté levantarla, pero estaba trabada, como si llevara décadas sin abrirse. Le pregunté a mi padre esa noche, mientras cenábamos en silencio. ¿Hay algo debajo del cobertizo, papá? Encontré una trampilla. Él dejó caer el tenedor con un estrepitoso tintineo. Su rostro, ya pálido, se volvió lívido. No hay nada ahí, Daniel. Solo tierra vieja. No te metas en eso. Su voz era áspera, con un tono que nunca le había escuchado. Una orden que sonó más a advertencia. Esa noche, no pude dormir. La reacción de mi padre fue demasiado extrema. Al día siguiente, mientras él salía a revisar los cultivos, volví al cobertizo. Con una palanca, logré forzar la trampilla. Se dio con un crujido lúgubre, revelando una oscuridad absoluta y un aire viciado que apestaba a humedad y algo más, algo metálico y dulzón. Con la linterna de mi móvil, bajé los 3 peldaños de piedra que conducían a un pequeño espacio. Era un cuarto subterráneo, no más grande que un armario, con paredes de tierra apisonada. En el centro, una pila de objetos viejos, una cuna de madera desvencijada, juguetes infantiles rotos y descoloridos, y una pequeña mecedora. Mi corazón se encogió. ¿Quién había estado aquí? ¿Por qué mi padre había ocultado esto? Los juguetes no eran míos, recordaba perfectamente los míos. Y esa cuna era demasiado antigua, de otro tiempo. Levanté uno de los juguetes, un osito de peluche con un ojo arrancado. Al moverlo, un sobre amarillento cayó al suelo. No tenía nombre, solo una fecha escrita a mano, 1978. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una serie de fotografías. Todas de una mujer sonriente, idéntica a mi madre, pero más joven, con el pelo oscuro en lugar de rubio. Y en sus brazos, un bebé. Un bebé idéntico a mí, pero con una fecha de nacimiento que me era ajena. La última foto era diferente. La misma mujer, pero con una expresión de terror, abrazando al bebé con fuerza. Detrás de ella, mi padre. Su rostro, irreconocible por la furia, estaba borroso. El resto del sobre contenía un puñado de cartas, escritas con la misma letra temblorosa que había visto en el diario de mi abuela. Espera, eso no, no repitas el diario. No repitas el diario. Concentración, Daniel. Las cartas estaban firmadas por Elisa. Hablaban de amor, de un futuro incierto, de un bebé. Y luego, el tono cambiaba. Miedo. Acusaciones de manipulación, de control. Él no me dejará ir con nuestro hijo. Dice que la granja es de él, y lo que es de él, se queda aquí. Mi cabeza daba vueltas. Elisa. ¿Quién era Elisa? ¿Y ese bebé? ¿Era mi hermano? ¿O era yo? No, yo nací en el 85. Si esta mujer había escrito esto en el 78. Subí corriendo, la cabeza un torbellino de preguntas y una creciente sensación de terror. Confronté a mi padre en el campo. Le mostré las fotos. Su rostro se descompuso. Cayó de rodillas, el azadón resbalando de sus manos. Ella me dejó, susurró, su voz ronca de dolor y resentimiento. Se iba a llevar a nuestro hijo. No podía permitirlo. Esta granja ha estado en mi familia por generaciones. Ella no lo entendía. No quería vivir aquí, en el silencio. Yo la amaba, Daniel, la amaba tanto que no podía dejarla ir. Mis manos temblaban. Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es ella? ¿Y quién es ese bebé?
Él levantó la vista, sus ojos llenos de una locura silenciosa. Ella era tu madre, Daniel. La verdadera. Y ese era tu hermano. El que se iba a llamar David. El suelo se abrió bajo mis pies. Mi madre, la que había muerto en el accidente, era una impostora. Mi padre había secuestrado a su propio hijo, a mí, y había encontrado a otra mujer para criarme, para ocultar la verdad. Y a la verdadera madre, ¿qué le había pasado a Elisa? Mi padre se arrastró por el suelo, gimoteando. Ella regresó, Daniel. Después de años, regresó por ti. Dijo que me demandaría, que te sacaría de aquí. No tuve elección. La granja, Daniel, la granja es mi vida. No podía dejar que nadie me la quitara. Ni siquiera ella. Recordé el accidente de mi madre. Un coche que se salió de la carretera, un acantilado. La policía lo había calificado de accidente. Pero ahora, las piezas encajaban con un rompecabezas macabro. De repente, todo el silencio de la granja cobró un nuevo significado. No era paz, era un velo. Un velo tejido de mentiras, de crímenes, de una oscuridad que mi padre había cultivado durante toda mi vida. Yo no era su hijo, era su prisionero. Y la mujer que yacía en ese cementerio, enterrada como mi madre, era solo una pieza más en su enfermiza farsa. El aire se volvió pesado, como si los fantasmas de Elisa y su hijo David estuvieran respirando sobre mí. La granja ya no era un refugio, era una tumba. Y mi padre, un monstruo que había vivido a mi lado toda mi vida. ¿Qué iba a hacer? ¿Denunciarlo? ¿Vivir con la verdad de que mi padre era un asesino y yo un hijo robado? El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre que ahora me parecía siniestro. La granja, que me había llamado de vuelta, me había atrapado en su secreto mortal.